Esos meses de octubre del 36 que se aprueba el estatuto y se forma el primer gobierno vasco hasta junio del 37 que entra en Bilbao las tropas franquistas, pues Bilbao fue la capital de la Euskadi autónoma y de un pequeño estado vasco y tuvo el gobierno vasco su sede en distintos edificios de Bilbao, pero sobre todo que la Lehendakaritza, que la jefatura del gobierno de Aguirre pues estuvo en este edificio y así figura pues en las fotos que se conservan de la época, especialmente saliendo al balcón Aguirre con sus consejeros y con sus secretarios, viendo desfilar las tropas de gudaris y milicianos del ejército vasco, y luego pues el hecho de que en esta sala se celebraron los consejos de gobierno de Aguirre. En el suelo y en las paredes de este Hotel Carton late hoy nuestra historia, la que comenzó desde el entendimiento de Indalecio Prieto y José Antonio Aguirre, que no siempre fue así. Enemigos acérrimos en el año 31, muy enfrentados por el tema del Estatuto de Estella, a ser, ya digo, primero a aliarse en la guerra civil y antes ya pactar el estatuto. Por eso yo los he denominado los dos los padres fundadores de Euskadi, en la medida que fueron los padres del estatuto del 36, sin el cual no hubiese habido gobierno vasco. Hombre, Vizcaya era claramente nacionalista. Las elecciones que preceden al 36, en el 33 es la única vez que el nacionalismo gana las elecciones en Bilbao. Y el equilibrio de fuerzas entre el socialismo bilbaíno y los votantes, me refiero, y el nacionalismo es bastante evidente, tanto antes de esas elecciones del 33 como después. A partir de aquí configuran un gobierno plural, de concentración, marcado por su ocupación más que preocupación y con una clara estrategia de cambio. En 9 meses escasos tomasen tantas decisiones, es un diario oficial muy voluminoso, con múltiples, ya digo, decretos de órdenes y todo tipo de decisiones, y precisamente una de las primeras que toma el gobierno de Aguirre, el primer gobierno vasco, fue aprobar que la ikurriña sea la bandera de Euskadi. Bandera que representó a un pueblo y bajo la que miles de vascos no dudaron en incorporarse a filas, apuntándose incluso en este hotel. La base principal, pero también del ejército republicano, pues en total hubo 90 batallones y la mayoría, de unos 40 y tantos mil gudaris y milicianos. Los gudaris eran conocidos los nacionalistas, los milicianos por los batallones del Frente Popular, los partidos del Frente Popular y de la CNT, y la mayoría de estos batallones, de esos 90, pues fueron de partidos o sindicatos, pues nacionalistas, socialistas, republicanos, comunistas y anarquistas. Y hay una cierta, digamos, actitud de espera, de confianza hacia lo que el gobierno vasco vaya a decidir, aun cuando hay ciertamente también una reticencia muy evidente por parte de la derecha, que también había tenido gran fuerza en Bilbao, y que como tal, entraba en una, no siempre espiral conspiratoria radical, pero hubo mucha gente que desde luego no estaba dispuesta a admitir que el rumbo se dirigiera necesariamente desde el Frente Popular. Así nace el Ejército Regular de Euskadi, especialmente resistente, especialmente diverso ideológicamente, pero con un denominador común: la defensa de su autonomía, aislarse de Franco. Sin embargo, desde el cielo llegó la diferencia y la determinación no fue suficiente. Cayó el cinturón de hierro. Guernica, Durango, Galdakao, Eibar fueron bombardeados, volaron los puentes de Bilbao y la resistencia dejó de serlo. Quienes sobrevivieron regresaron a su Euskadi autónoma, casi desaparecida, ya sin territorio. Pero el gobierno vasco continuó en el exilio, primero en Cantabria, después en Cataluña y una vez ya acabada la Guerra Civil Española, en Francia durante la Guerra Mundial, o en América, en Nueva York estuvo el gobierno de Aguirre en los años en que casi toda Europa pues estaba en manos de la Alemania nazi. El régimen de Franco ya se encargó de facilitar las cosas para que se normalizara no solo la actividad económica de las empresas del Nervión, sino sobre todo para hacer que Bilbao diera una imagen, digamos, de normalidad, que era lo que también buscaba como imagen propagandística. Sin embargo, la propaganda no pudo con la resiliencia, ni la del exilio, ni la del sentir de los combatientes, que siguieron con sus vidas en sus pueblos, mientras seguían haciendo historia.